¿Os da miedo la oscuridad? ¿Creéis en fantasmas? Yo mentiría si dijese que no. Me llamo Carla, y hoy os voy a contar una historia de terror que viví cuando era más joven. Mi historia. Apagad las luces y poneos cómodos, porque lo que os voy a contar podría pasaros a cualquiera de vosotros. Por aquel entonces tenía 15 años. Lo recuerdo bien porque aquel verano mi hermana mayor había comenzado sus estudios universitarios y se había mudado a una residencia. Mis padres no podían estar más contentos. Su hija estudiaría para doctora. ¿Quién no estaría orgulloso? Pero antes de que digáis nada, tengo que aclarar que no estaba celosa, para nada. De hecho, yo era la primera en alegrarme por Diana, era uno de sus sueños. Pero que ella se fuera de casa implicaba un reto al que debía enfrentarme. Seguro que muchos tenéis hermanos, y me atrevería a decir que una gran parte de vosotros también ha compartido habitación con ellos. Y eso es lo que hice yo toda mi vida. Diana y yo siempre hemos tenido una relación estupenda. Por eso no quisimos separarnos, ni siquiera cuando nuestros padres acondicionaron uno de los dormitorios y nos ofrecieron tener más privacidad. Pero al contrario que mi hermana, que dormía conmigo más por costumbre que por otra cosa, a mí me daba miedo dormir sola. Siempre tuve miedo de la oscuridad. Recuerdo que mis padres decían que cuando era pequeña nada más hacerse de noche me ponía súper nerviosa. A medida que cumplía años, mi fobia fue aliviándose, y al dormir en la misma habitación que mi hermana pude hacer una vida normal. Sin embargo, ¿qué pasaría ahora? No os voy a mentir, la primera noche lo pasé muy mal. Me acosté temprano y para tranquilizarme y conciliar el sueño me puse a leer un libro. Seguro que me ayudaría, pensé. Sin embargo, en cuanto apagué la luz, el sueño nunca llegó y no pude pegar ojo. Y me levanté con unas ojeras tremendas. La siguiente noche probé a dejar la luz de la lamparita encendida, pero tampoco tuve mucho éxito. Con o sin luz me seguía sintiendo nerviosa. Estaba pendiente de cualquier ruido, por leve que fuera, y en mi mente me imaginaba escenas realmente terroríficas. Me llevó un tiempo adaptarme, pero poco a poco fui superando mi ansiedad y miedo a la oscuridad, y adopté una rutina que lo hizo todo más fácil, como hacer deporte o tomarme una infusión para conciliar el sueño. Me sentía muy orgullosa de mí misma, había superado un gran obstáculo en mi vida. Pero claro, no podía ser tan bonito. Y todo cambió cuando comencé el nuevo curso. Era septiembre. Ya casi había llegado el otoño, pero a pesar de eso recuerdo que aquel año había hecho muchísima calor, porque aún dormía con sábanas finas. Era un día cualquiera. Cené y me fui a cama como siempre. Pero aquella noche comenzaron una serie de pesadillas que aún hoy me hacen estremecer. Aparecí de pronto en el salón de mi casa. Todo a mi alrededor estaba oscuro. Apenas podía ver nada. Así que me guiaba a tientas. Pero al fin y al cabo era mi casa, y me la conocía de memoria. Como no sabía muy bien a dónde ir, fui a mi habitación. Tenía la puerta abierta y al asomarme me vi a mí misma acostada, durmiendo, con la luz suave de la lámpara iluminando levemente mi rostro. Me quedé en el umbral de la puerta durante un rato observándome. No sé si alguna vez os habéis visto a vosotros mismos en sueños, pero es una sensación súper extraña. Todo parecía estar en calma, y estaba a punto de dar la vuelta e irme cuando de pronto sentí un extraño frío a mi alrededor. Aunque la habitación estaba casi en total oscuridad, me percaté horrorizada de que una sombra todavía más oscura emergía de mi espalda. Unas grotescas garras se clavaron en mi cuerpo y comenzaron a arañarme los brazos. Me quedé paralizada y sin saber cómo reaccionar. De pronto la extraña sombra mostró una mueca macabra, justo antes de atacarme. Comencé a gritar y un instante más tarde me desperté. Salté de la cama empapada en sudor, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Me incorporé y en cuanto logré tranquilizarme vi que comenzaba a amanecer y que pronto tendría que levantarme para ir al instituto. Pero eso era lo último en lo que pensaba. ¿Qué demonios había sido aquella criatura? Por mucho miedo que me diese la oscuridad, yo no solía tener pesadillas, y aquella sin duda había sido la más terrorífica de mi vida. Pero las sorpresas no se quedaron ahí.
Cuando fui a vestirme me fijé en que mis brazos tenían un montón de arañazos, justo como los que me había hecho aquella criatura infernal durante el sueño. Pero eso no era posible, ¿verdad? No podía ser. Sin embargo, esa solo fue la primera de las múltiples pesadillas que me acompañaron durante semanas. Aunque aún estaba alterada por lo sucedido, traté de tranquilizarme y no aumentar mi ansiedad. Ya tenía suficiente con superar el miedo a la oscuridad y a dormir sola. Pero a la semana siguiente volvió a suceder. En cuanto me dormí ya casi de madrugada, volví a aparecer en el salón de mi casa, en medio de la oscuridad. Opté por permanecer allí y no ir a curiosear a mi habitación, pero al poco rato escuché unos gritos espantosos. Corrí por el pasillo pensando que se trataba de mis padres, pero no. Me di cuenta de que provenían de mi habitación. No sabía qué hacer, así que en un intento desesperado me pellizqué muy fuerte en la cara, pensando que así lograría despertarme. Pero por más fuerte que apretara, eso jamás ocurrió. La puerta estaba abierta como la vez anterior, así que no pude hacer más que asomarme con cuidado, temblando de miedo. Los gritos se intensificaron, y otra vez me vi a mí misma oprimida por aquel extraño ser. Pero en esta ocasión había más luz y pude ver parte de su expresión. Parecía la de una mujer, totalmente desfigurada. Su rostro era pálido y sus ojos mostraban una expresión de auténtica lunática. Pero la más aterradora era su sonrisa, grotesca y espantosa. Parecía más animal que humana. La criatura me abrazaba por la espalda, pero yo continuaba durmiendo sin inmutarme. Comencé a gritarme a mí misma, para despertarme de una vez, y el ser parecía disfrutarlo. Ensanchó todavía más su sonrisa, y con una de sus garras me acarició la mejilla. Y de pronto todo pareció quedarse en silencio, y en tan solo una fracción de segundo vi cómo se abalanzaba sobre mí para devorarme. Y me desperté, de nuevo empapada en sudor y con el corazón latiendo con violencia, como peleando por salirse de mi pecho. Cuando pude me levanté y me miré en el espejo. Vi que tenía una marca en la cara, como si el ataque de la criatura traspasase el mundo de los sueños a la realidad. Me puse tan nerviosa que comencé a llorar de auténtico terror. ¿Por qué me pasaba esto? Os juro que intenté ser razonable. Al fin y al cabo era un sueño y aquí estaba a salvo, pero fue imposible volver a estar tranquila por las noches. Como probablemente ya sospechéis, la pesadilla se repitió más veces, y era casi siempre igual. Aparecía en mi salón, me dirigía a mi cuarto y allí me veía a mí misma durmiendo, incapaz de reaccionar, mientras aquella extraña criatura me atacaba. Ni siquiera podía defenderme porque me quedaba totalmente paralizada. Y os aseguro que ser espectadora de mi propio final era aterrador. Y cada vez que me despertaba aparecía con nuevas marcas o cardenales, lo que lo hacía todo más turbio y extraño. Con el tiempo desarrollé tanto miedo a dormir por las noches que se lo conté todo a mis padres y acabé durmiendo una temporada con mi madre. Era la única forma de sentirme segura. Ella decía que hablaba en sueños, que me retorcía o que incluso me daba golpes a mí misma. De ahí probablemente las marcas, pero eso no me tranquilizaba, porque la criatura continuaba acechándome en mis sueños. Durante aquella temporada apenas lograba dormir. Siempre estaba cansada y mis notas también bajaron. Incluso me había vuelto más reservada y triste. Mis padres estaban tan preocupados por mi salud que decidieron llevarme a un médico especialista en trastornos del sueño. Me monitorizaron mientras dormía, pero ahí no encontraron nada extraño. Dedujeron que se trataba de algún episodio de estrés, así que también me enviaron a un psicólogo. Me preguntaron numerosas veces sobre mi vida diaria, cuándo habían comenzado las pesadillas y si recordaba algún incidente traumático que pudiese explicar todo aquello. Les conté lo de mi miedo a la oscuridad y que todo había coincidido con la marcha de mi hermana. Me dijeron que probablemente ese cambio tan simple podría explicar mis terribles pesadillas. Así que durante una temporada me recetaron unos medicamentos y la cosa mejoró. Pero entre nosotros, las pesadillas nunca desaparecieron del todo. Eso sí, fueron cada vez menos frecuentes. En realidad aprendí a convivir con ello y a gestionar mi miedo. Ya han pasado varios años desde entonces, pero incluso ahora que he sido capaz de independizarme y dormir sola, siento un nudo en la garganta cada vez que apago la luz. Porque quizás esa noche tenga visita.
No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.